interpretamos las conductas de los niños o la comunicación de los niños como falta de respeto cuando no siempre son falta de respeto. Es decir, estar en desacuerdo con un adulto no es faltarle el respeto, a menos que el niño lo haga de una manera inadecuada. Entonces se habla de la manera. A veces no nos damos cuenta de que estamos criticando constantemente a los niños o pidiéndole, haciéndole sentir que lo hacen todo mal. Lo más importante es que el niño o la niña se sientan que pueden intentar cosas siempre que esto sea seguro. ¿Qué pueden hacer los padres para fortalecer la autoestima de sus hijos? Muchas cosas. Lo primero, no desanimarlos, no minar su seguridad. Es importante la manera en que decimos las cosas. Hola a todos y bienvenidos una vez más, queridos lectores y amigos del Listín Diario, a acompañarnos con la licenciada Rafaela Burgos, experta en psicología clínica y terapeuta familiar. Ella nos viene a hablar el día de hoy de las estrategias para fortalecer la autoestima en los niños. Nuestra primera pregunta sería, ¿qué tan importante es el estilo de crianza en el desarrollo de la autoestima? Pues muchísimo, buenos días, muchísimo, porque el estilo de crianza va a pautar, digamos, el contexto, el clima familiar, la manera en que los niños se sienten tratados. Entonces, un estilo de crianza agresivo, demasiado directivo, con escasas oportunidades para que el niño tome algunas decisiones, por ejemplo, muy sobreprotector, puede ser el estilo también, va a influir. De manera que el niño no se sienta con la seguridad, las condiciones para expresar lo que piensa, para poder no estar de acuerdo, para tomar decisiones adecuadas a la etapa. Entonces va a ser fundamental la manera en que criamos en sentido general. El desarrollo de la autoestima está muy ligado a los patrones de crianza. Ok. ¿Cuáles otros aspectos de la personalidad se relacionan con la autoestima? Ahí tendremos que ver, por ejemplo, la seguridad básica. O sea, una persona con mejor autoestima, pues se va a sentir más segura de sí misma. Un niño con una autoestima fuerte va a poder expresarse con más seguridad. Se va a notar en sus capacidades para gestionar situaciones en el contexto familiar o social, con los amiguitos, por ejemplo, desde muy pequeño se va notando que tiene cierto liderazgo, que puede como gestionar, lidiar con las situaciones cotidianas desde una posición de más autonomía, de más independencia, la responsabilidad, ese desarrollo de la responsabilidad que a los padres nos interesa tanto, también está muy ligado a esa visión más segura de sí mismo, es decir, asumir lo que le corresponde, poder sentirse orgulloso, orgullosa de lograr las cosas que se propone. Todo eso está muy vinculado a la autoestima y al contexto. Excelente. Y yo creo que esta es la pregunta que todos quieren saber. ¿Qué pueden hacer los padres para fortalecer la autoestima de sus hijos? Mira, muchas cosas. Lo primero, no desanimarlos, no minar su seguridad. Es importante la manera en que decimos las cosas, es importante el tono de voz que utilizamos, las palabras que utilizamos fundamentalmente. Es decir, porque el exceso de críticas, que es algo que a veces no nos damos cuenta de que estamos criticando constantemente a los niños o pidiéndole, haciéndole sentir que lo hacen todo mal. Es importante que veamos que los niños tienen ese rango de aprendizaje, esa curva de aprendizaje y la van desarrollando poco a poco. Entonces se van a equivocar, van a tener conductas que no son las que esperamos probablemente, y la manera en que manejemos esas conductas, la manera en que corregimos, la manera en que le decimos si está mal o si nos gusta lo que están haciendo, va a determinar, va a ser fundamental en cómo ellos se perciben a sí mismos, cómo se sienten consigo mismos. Entonces, si los mensajes que le mandamos los padres al niño son de desaprobación, demasiado frecuente, son de cuestionamientos, son de, ataques a sus capacidades,
porque a veces usamos palabras que los minimizan o que le hacen sentir que es incompetente, que es inadecuado, que no sabe hacer nada o que comete demasiados errores. Todo eso baja o disminuye la sensación de seguridad, la capacidad del niño para sentirse que puede. Y por supuesto, esto está afectando la autoestima. Entonces, evitar las críticas, no utilizar la crítica constante como un método para que el niño mejore, porque no mejora con eso. Y a veces nos confundimos, a veces pensamos que sí, que si le digo todo lo que hace mal, todo el tiempo, pues lo va a mejorar. Pues no pasa así. Lo que pasa es que su autoestima se resiente y su motivación también, y ya no se atreve a intentarlo, por miedo al regaño, por miedo al castigo, por miedo a la crítica. Y luego vemos adultos que también lo notamos, que no se atreven a opinar porque tienen miedo a la crítica, que no se atreven a tomar decisiones porque sienten que lo van a hacer mal y tienen temor de cómo eso va a repercutir en la relación con otros. Entonces eso es fundamental. Otra cosa importantísima es buscar elementos de comunicación que generen en el niño una sensación de que vale. Eso es estimular al niño, reconocer sus capacidades, reconocer sus acciones, aunque no logre el objetivo, aunque no logre el resultado, si lo intenta, el esfuerzo hay que reconocerlo. Y eso es en la vida diaria. Es decir, si le pedimos que haga algo y no lo hace perfecto, pero lo intenta, pues hay que reconocer que lo intentó. Si hubo un progreso, aunque sea mínimo, hay que reconocer ese progreso. Y no enfocarnos solo en los resultados. Pasa mucho, por ejemplo, con las notas, pasa con el orden en casa, pasa con cualquier tarea que el niño tenga a su cargo. Los adultos a veces nos enfocamos en el resultado final. Si no logró sacar la nota que yo esperaba, pues viene una crítica, un comentario desalentador, sin tomar en cuenta que hizo un intento. Mejoró, o aunque fuera poco, o al menos se esforzó y el resultado no fue el esperado, pero notamos el esfuerzo. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque si le damos la sensación de que cualquier intento, cualquier esfuerzo es valorado, va a tener más deseos, más motivación para intentar. Y los intentos repetidos, pues probablemente le van a llevar a lograr cosas, a mejorar en lo que sea. Entonces, estimular, reconocer. Y el reconocimiento es un arma poderosa para todas las relaciones, no solamente con los hijos. Estamos hablando de los niños y de su desarrollo. Pero puede ser que usemos y deberíamos usar el reconocimiento, por ejemplo, en la pareja, entre los miembros de la pareja. Todo el mundo necesita reconocimiento, todo el mundo necesita que le hagan sentir que es capaz, que puede. Valorado. Que es exacto, valorado. Entonces, eso es importante en todas las relaciones, en el trabajo, por ejemplo, en el equipo. Es un arma poderosa, y si reconociéramos más, si estimuláramos más esas capacidades, tendríamos tal vez que corregir menos, que castigar menos, que decir menos lo que está mal, porque nos estaremos enfocando en lo que el niño está intentando construir, en los esfuerzos que hace, y esos siempre van a estar, aunque sean pequeños. Claro. Volviendo un poco al tema de las críticas, que me pareció muy importante, ¿cómo pueden los padres transformar esta crítica, transformar su lenguaje de cómo dirigirse hacia ellos? Porque quizás ellos, desde las herramientas que tienen, desde lo que pueden hacer, solo conocen esa forma de dirigirse a ellos para dejarles saber lo que está mal. ¿Cómo pueden transformar este lenguaje? Eso es un esfuerzo diario. Tiene que haber una direccionalidad, un compromiso, una intencionalidad en la comunicación. La comunicación es todo. Comunicamos todo el tiempo, no solo con palabras. A veces comunicamos desaprobación con el gesto, con las actitudes, con las miradas, con la manera en que dejamos saber cómo nos sentimos respecto a la persona, al niño en este caso, respecto a sus conductas.
Muchas veces creemos que lo estamos estimulando porque lo aplaudimos o porque lo destacamos, pero incluso eso puede ser un elemento de cuestionamiento. Por ejemplo, si solamente vemos lo que está bien cuando se logra el resultado que yo quiero, entonces en ese momento puede convertirse más en un elogio, en una declaración de hiciste lo que yo quería y por eso te estoy reconociendo. Pero no necesariamente eso tiene que ser lo mejor. A lo mejor lo más importante es que el niño o la niña se sientan que pueden intentar cosas siempre que esto sea seguro. Yo quiero destacar esto porque no se trata de que el niño o las niñas tengan la capacidad de tomar todas las decisiones, pero hay un rango por edad, ¿verdad? Los niños van adquiriendo esas capacidades. Y cuando estimulamos no solo lo que yo quiero que pase cuando pasa, sino también esas otras cosas que el niño utiliza, que el niño promueve, porque se está sintiendo que puede, porque está confiando en sí mismo. Entonces, de esas muestras de confianza hay que estimularlas, aunque el resultado no sea el que yo quiero. Tendría que haber oportunidad para eso. Excelente. ¿Y pueden otras figuras de autoridad, como maestros, impactar en la autoestima de los niños? Sí, definitivamente. Todos los adultos que están a cargo o que participan o que tienen algún nivel de autoridad en el desarrollo del niño van a estar, digamos, convocados en este tema, porque un maestro o una maestra que valora al niño por sus capacidades, las suyas, las capacidades particulares que cada niño tiene, va probablemente a hacer una diferencia importante en cómo el niño se siente consigo mismo. Es decir, los niños que tienen intereses distintos, por ejemplo, en las escuelas sería interesante que cada niño pudiera brillar, que cada niño tuviera momentos de reconocimiento, de valoración, de destacarse por las capacidades que tiene. Y cada niño tiene las suyas. A lo mejor no las que tiene el amigo, a lo mejor no es tan bueno en el deporte, pero a lo mejor sí en arte. A lo mejor no es tan bueno en ciencias, pero le gustan las matemáticas. Entonces, oportunidades para destacarse dentro de las habilidades que cada niño tiene son buenos escenarios para estimular la autoestima y para validarlo como individuo con sus diferencias. Súper. Y uno como padre, eso se sale un poco del control de los padres quizás, ¿cómo los padres pueden identificar si el niño está siendo valorado o quizás si al revés, si está en un ambiente en donde quizás no se siente tan bien? ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Cómo identificar eso y qué hacer al respecto? Fíjate, un niño que está bien valorado en casa lo va a notar si no es así en otro contexto. Lo va a notar y probablemente lo va a decir, porque no se siente, digamos, cómodo con alguna práctica, con algún comentario, con alguna actitud de descalificación. Pero es porque puede hacer la diferencia, puede ver cómo lo tratan en casa y cómo posiblemente pasa en otro sitio, el que sea. Entonces lo va a comentar. Los padres se van a dar cuenta porque el niño siente que eso no es correcto o no lo hacen sentir bien. Y si hay una buena comunicación en la familia, pues entonces lo puede decir, se puede expresar. Entonces, una vez que lo sabemos, pues conversar eso, sin que eso se convierta en un problema de grandes dimensiones, hablarlo. Motivar a que se revise esa práctica y ver cómo el niño se siente y mostrar a la figura de autoridad que sea, en la escuela, en una clase particular, en un ambiente extrafamiliar o incluso dentro de la familia extendida. Mostrar cómo el niño se siente o la niña, para que el adulto o los adultos pues puedan tomar alguna acción, ser conscientes de eso, porque muchas veces no se dan cuenta. Estas prácticas culturales de no tomar a los niños en cuenta, de no valorar sus intenciones, sus opiniones o sus acciones, o de descalificar cualquier conducta que nos parezca que no está alineada con lo que yo quisiera que pasara. Y no estoy hablando de conductas inadecuadas, que esas evidentemente requieren
que el adulto intervenga, que se pongan límites, que se gestione eso, ¿no? De la manera correcta, también hay que decir, ¿verdad? No hay que insultar al niño, no hay que avergonzarlo, evidentemente no hay que pegarle para gestionar o hacer que, ¿verdad?, se establezcan algunos límites. Pero fuera de eso, más que nada, cómo el adulto se posiciona frente a conductas que no son las que quisiera que pasaran. Y muchas veces tomamos en cuenta, interpretamos las conductas de los niños o la comunicación de los niños como falta de respeto, cuando no siempre son falta de respeto. Es decir, estar en desacuerdo con un adulto no es faltarle el respeto, a menos que el niño lo haga de una manera inadecuada. Entonces se habla de la manera, no del contexto, no del contenido. Entonces, por eso es interesante que veamos que también podemos apoyar la autoestima de los niños básicamente revisando nuestra manera de comunicar, pero sobre todo la percepción que tenemos de cómo debe ser la conducta de los niños. Si queremos niños sumisos, complacientes, que dicen que sí a todo, puede ser que sean niños cómodos para manejarlos, pero no necesariamente es el niño que se está desarrollando mejor y probablemente no está desarrollando, fortaleciendo su autoestima como debería, porque puede ser que no se atreva a dar su opinión porque se siente que no tiene derecho. Entonces estaríamos ahí perdiendo oportunidades de estimular la seguridad, la autonomía, la capacidad de enfrentar la interacción. Excelente. Entonces, volviendo un poco atrás, me llamó mucho la atención que usted habló sobre la sobreprotección, que es una forma también de lacerar la autoestima de los niños, que naturalmente uno pensaría que sería más la negligencia, esa falta de atención. Sin embargo, me interesa saber cuáles serían esas prácticas que quizás la hacen los padres desde el amor, de la sobreprotección, que deberíamos evitar y cómo transformarlas. Sí, mira, tienes mucha razón. La negligencia definitivamente es dañina. O sea, si descuidamos al niño, si no le damos supervisión, si no le prestamos atención, si no lo protegemos, pues evidentemente va a estar en riesgo. Eso es importantísimo. Sin embargo, la sobreprotección también puede ser un riesgo, porque es una especie de trampa. Como tú dices, los padres lo hacen desde el amor, desde el deseo de que todo salga bien, sobre todo. Lo que queremos es que el niño no tenga ninguna dificultad, que todo le salga bien. Y para eso, entonces, muchos padres asumen una actitud de sobreprotección. Pero eso no ayuda, porque el niño, cuando no tiene la oportunidad de desarrollar esas habilidades, de enfrentar situaciones con las que puede lidiar. No estoy hablando de situaciones peligrosas que estén fuera del alcance de la etapa de desarrollo en que está el niño. Pero cuando esas oportunidades se le limitan porque los adultos estamos totalmente involucrados y resolvemos las cosas que ellos pueden resolver, entonces no pueden tener esos recursos cuando los necesitan. Cosas sencillas como, no sé, lidiar con una situación con un amiguito, en lugar de ir nosotros y resolver el asunto con el amiguito o con los padres del amiguito o decirle exactamente qué tiene que hacer para que eso se resuelva. Intentemos apoyarle desde qué puedes hacer, cómo te parece a ti, qué idea tienes para esto. Y otras cosas prácticas en casa, para los niños pequeños, por ejemplo, que nos parece que no pueden hacer nada. Preguntémosle, ¿necesitas ayuda? ¿Quieres que te ayude? Porque a veces los niños están intentando, pero nosotros venimos desde atrás y resolvemos el asunto y lo dejamos sin esa oportunidad. Entonces preguntemos, ¿puedes? ¿Quieres que te ayude? Si el niño dice, sí, ayúdame, pues entonces ayudamos hasta donde veamos que no estamos entorpeciendo el aprendizaje que esa actividad puede estar generando. Es una oportunidad para desarrollar habilidades que se la quitamos al niño si lo sobreprotegemos. También en la sobreprotección le mandamos al niño el mensaje de yo creo que tú no puedes. Importante. No estoy seguro de que tú tengas esa capacidad, entonces mejor lo hago yo. Y si ese mensaje se repite en distintos contextos, bajo condiciones variadas, el
digamos, el balance, lo que está generando en el niño es la sensación de no puedo, no soy capaz, porque mis padres o las personas que están a mi cuidado no confían en mí. Entonces es importante que le generemos al niño la sensación de que confiamos, pero estamos pendientes por si necesitas que intervenga. Entonces ahí equilibramos. Excelente. Un último consejo que quizás quiera dar a los padres que tienen niños que quizás presenten algún problema de autoestima, qué deben de hacer, cómo manejarlo. Yo diría que nos fuéramos a la validación, al reconocimiento de que hablamos al principio. Es decir, no basta con decirle a los niños, tú eres capaz, tú sabes, tú puedes, yo confío en ti. Las palabras son importantes, pero las acciones van a determinar cómo el niño lo recibe, qué tanto se lo cree. Entonces, si le decimos eso, pero lo estamos regañando continuamente o le estamos llamando la atención por cada cosa que hace o no confiamos en sus habilidades y resolvemos todo, el mensaje es contradictorio. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que nuestras acciones dicen. Entonces, es importante que veamos eso, que nos demos cuenta de que siempre estamos educando, y esto es importante. Estamos educando cuando no sabemos que estamos educando, cuando estamos actuando. Y esas acciones son las que le van mandando a los niños el mensaje o a favor o en contra de sus capacidades o de su seguridad. Entonces estamos acompañando, los padres acompañan en el desarrollo y cada niño tiene un ritmo distinto, unas capacidades distintas, unos intereses distintos. Y fundamental en ese camino es que veamos que esos intereses y esas capacidades que son únicas tienen mucho valor. Evitar las comparaciones, por ejemplo. Evitar la sensación de si no es de esta forma, está mal. Porque a lo mejor hay otras opciones. Exploremos. Y cuando tengamos que poner límites, pongamos límites, porque los límites también son parte de la autoestima. Es importante que los niños sepan, ¿verdad?, que esto no se puede o que esto se hace de esta forma, siempre que eso, ¿verdad?, tenga lógica, tenga coherencia. Los adultos tenemos que ver dónde ponemos los límites, cómo los ponemos y mandar el mensaje a los niños de que eso hay que hacerlo así, aunque no le guste, aunque no se sienta cómodo, también eso contribuye porque le da seguridad. Excelente, muchísimas gracias, Rafaela, por su participación aquí, por estar con nosotros. De verdad me ha encantado esta charla, la forma en la que usted ha expresado el tema me parece súper importante y también he aprendido muchísimo. Ay, qué bueno. Espero que allá los televidentes también hayan aprendido bastante y nada, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti.